Muy buenos días. Es de esperar que todos ustedes estén súper bien junto con su familia, ¿no es cierto? Damos inicio a un segundo video de la especialidad. Este video trata sobre las mediciones forestales, ¿no es cierto? Considerando el apunte número uno, el cual habla sobre definiciones y la importancia que tienen estas en el tema de medición forestal, tanto en forma individual, es decir, árbol a árbol, como también de las masas forestales. Es de esperar, ¿no es cierto?, que sea un poquito entretenido este video, bien simpático, bien fácil de entender, em, por lo cual, vámonle nomás, ¿no es cierto?, para, para no hacer tanto preámbulo, ¿no es cierto?, vamos con este apunte. Bueno, como todo tiene un inicio, ¿no es cierto?, siempre dentro de las mediciones se parte con la base de lo que es la dasonomía. La dasonomía es el estudio de la conservación y cultivo y aprovechamiento de los bosques y suele generalizarse como la ciencia forestal por excelencia. Es decir, la dasonomía, ¿no es cierto?, es lo más importante dentro de la medición forestal. Dentro de ella se engloban todas las prácticas de medición y diferentes tipos de definiciones que van saliendo, ¿no es cierto?, a través de ella. Cada una se preocupa de algo. Considerada actualmente como una de las bases fundamentales de la silvicultura y de la economía forestal. La taxonomía da origen a varias ramas técnicas relacionadas con sus propósitos. Así, la taxometría es parte de la taxonomía, que se encarga de la medición de árboles, determinación del volumen de los bosques y crecimiento de sus componentes. Vamos con la palabra dazos, ¿no es cierto? La dividimos en dos partes, en dazos, que significa bosque, y metros, lo que es medida. Ahí viene lo que es dasometría. Una imagen, ¿no es cierto?, sobre algunas, para hacerlo más entretenido, ¿no es cierto?, el apunte. Pero en este caso, imágenes de árboles, ¿no es cierto?, los cuales estamos hablando netamente de ellos, de todo lo que de las mediciones que se le pueden realizar a esto. La dasometría tiene tres propósitos esenciales relacionados entre sí. La dendrometría, que trata de la medición de las dimensiones de los árboles y estudia su forma y determinación del volumen. En este caso, ¿no es cierto?, vemos una imagen de una persona X, ¿no es cierto?, tomando diferentes medidas dentro de este árbol. Si se fijan, algo bien puntual dentro de esta imagen, las mediciones forestales tratan mucho con lo que es la matemática. En este caso, vemos, ¿no es cierto?, geometría, bastante geometría ahí, tomando la altura de un árbol, ¿no es cierto?, y distancia, ¿no es cierto?, o altura, eh, las cuales se pueden extraer a través de diferentes instrumentos que están destinados o esencialmente fabricados para estos, o bien en forma artesanal. La gasometría se encarga de los aspectos relacionados con la estimación métrica y ubicación de la masa forestal, la cual debe entenderse como el conjunto de árboles que conviven en un espacio común. En este caso, ¿no es cierto?, una gran cantidad de árboles viviendo en un mismo espacio, ¿no es cierto? De eso se trata la dasometría, es decir, relacionar métricamente cada uno de estos componentes de este bosque. Segundo componente, ¿no es cierto?, tenemos la epidometría, la cual se encarga del estudio de las técnicas de medición y las leyes que regulan el crecimiento e incremento de los árboles individuales y la producción de las poblaciones forestales. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos una imagen de un corte transversal de la madera, o un corte radial, ¿no es cierto?, en el cual se notan todos los anillos de crecimiento de esta, empezando con el primer crecimiento o el año del primer crecimiento en el centro, ¿no es cierto?, y posteriormente el desarrollo hacia afuera de cada uno de sus anillos, ¿no es cierto?, en el cual cada uno de ellos va indicando una edad, ¿no es cierto?, de este árbol en crecimiento. En este caso hay varias cicatrices, ¿no es cierto?, en el corte transversal ahí, y esto van indicando algún tipo de incidente que sucedió durante un buen tiempo. Cuando los anillos de crecimiento están más juntitos, significa que hubo sequía. Cuando están más separados, significa que hubo bastante humedad.
Corresponde a la dendrometría la determinación de la composición morfológica del árbol, resolviendo las variaciones básicas medidas en los árboles. Ejemplo, diámetro normal, altura del fuste, espesor de corteza y la cubicación teórica del árbol. Corresponde también a la dendrometría el estudio de la forma del tronco y de los factores de los que depende, así como los variados tipos dendrométricos conjuntamente el estudio de la forma de la copa y la arquitectura de la misma. En este caso tenemos una imagen la cual va indicando diferentes parámetros que se pueden medir dentro de un árbol. Y estos mismos parámetros, ¿no es cierto?, son aplicables a un bosque entero o a una muestra del bosque. La azometría, por su parte, se ocupa de la ubicación o determinación de la biomasa leñosa y foliar de las formaciones forestales. Estudia la estereometría de la masa forestal relacionando variables identificables de la biomasa forestal. Considera también la cuantificación del volumen de la masa forestal mediante tarifas o tablas de cubicación, considerando evaluaciones reloscópicas de las masas forestales. En este caso tenemos un trozo, ¿no es cierto?, y sus diferentes componentes que se pueden sacar de él. Tenemos la parte de la copa, tenemos la parte, ¿no es cierto?, netamente lo que es el fuste, y tenemos también lo que es el tocón. El día de hoy se aprovecha completo, desde su tocón hasta la última hoja que tenemos del árbol. En este caso el tocón y las hojas o la copa la consideramos biomasa. La epidometría se ocupa del cálculo y crecimiento del árbol, partiendo de las consideraciones como la edad, forma de crecimiento en diámetro, altura o en volumen. Logra la estimación de la edad del árbol y puede llegar a predecir el crecimiento mediante modelos de predicción para la producción y crecimiento de las masas forestales. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos la imagen de la derecha, tenemos un árbol, ¿no es cierto?, medido a diferentes alturas. Específicamente tenemos la primera altura, 0,30, que es lo que es la base o el tocón, rodaja de la base, ¿no es cierto? Posteriormente tenemos 1,30 m, que es al DAP, ¿no es cierto?, rodaja del DAP, y posteriormente cada una se va sacando a 1 metro de distancia y se va comparando el año de crecimiento de cada una de ellas. ¿Cuánto ha crecido en ese metro? Símbolo. La normalización de los símbolos de la asometría de la FAO, o sea, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, recomienda la utilización de letras minúsculas cuando se trata de variables relacionadas con el árbol individual y reservar las letras mayúsculas para indicar variables por unidad de superficie, ejemplo, volumen por hectárea o valores totales de la población. Los símbolos, ¿no es cierto?, asométricos recomendados por IUFRO en 1956 son, ¿no es cierto?, circunferencia, diámetro que se mide a 1,30 metros del suelo, que es el DAP, radio, área basal, sección del tronco 1,30 m, ¿no es cierto?, altura, incremento, edad del árbol normalmente expresado en años, número de árboles, volumen de un árbol, porcentaje de incremento, factores de forma, coeficiente de forma, superficie o área basimétrica de una masa, o sea, metros cuadrados por hectárea, número total de árboles por unidad de superficie, o sea, árboles por hectárea, y volumen total por unidad de superficie, metros cúbicos por hectárea. Unidades recomendadas para cuantificar los productos forestales. El número de productos forestales que se pueden cuantificar es muy grande y cada producto tiene una unidad específica, la cual regularmente varía entre países. En el cuadro siguiente se resumen los principales productos forestales y la unidad recomendada para expresar cada uno de los productos. En este caso tenemos madera en troza, 1 metro cúbico, madera cerrada, con pie cúbico o tablares, ¿no es cierto?, pulgada maderera, pulgada pinera, que es lo mismo, contrachapado, aglomerado, unidad por metro cuadrado, leña, estéreos, metro estéreo, peso seco, kilogramos y tonelada, ¿no es cierto?, carbón, peso, kilogramo y tonelada,
extractivo, que son los químicos, ¿no es cierto? Volumen en metro cúbico o en litros. Forraje en peso, kilogramo tonelada. Acerrín, peso, volumen, ¿no es cierto? Pasta para papel, peso. Postes, estacas, unidad o dimensión, es decir, el largo de la estaca y el diámetro de esta. Frutos, ¿no es cierto?, por kilo, peso, ¿no es cierto?, y semillas por kilo o peso. Tipo de evaluaciones del bosque. Tenemos una evaluación directa, la cual, ¿no es cierto?, está basada en la medición que se obtiene en forma inmediata del árbol. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos una medición con forcípula que se está sacando en forma directa de la parte de un árbol, ¿no es cierto?, en una esquina, en una punta de esto, ya sea en la punta menor o en el área mayor del diámetro. Por ejemplo, cuando se emplea la forcípula para determinar el diámetro de un árbol, estamos haciendo una evaluación directa, porque el dato obtenido es expresado inmediatamente, ¿no es cierto?, en la regla de la forcípula. La evaluación indirecta se basa en mediciones que nos permiten inferir en los datos de una manera menos inmediata. Por ejemplo, cuando empleamos una fotografía aérea o una imagen de satélite para evaluar la estructura de un área forestal. En este caso, ¿no es cierto?, cuando no se tiene mucho acceso a lugares determinados, ¿cierto?, es preferible sacar una fotografía aérea y a través de ella hacer diferentes mediciones. Por ejemplo, radarización, cuantificar el bosque, identificar caminos, etc. Cuantitativa. Las variables cuantitativas son aquellas que podemos expresar numéricamente. Por ejemplo, aquí tenemos altura, diámetro, superficie, edad, número de árboles, peso, etc. Estas, a su vez, se dividen en variables continuas, por ejemplo, altura, diámetro, superficie, y discretas, número de árboles. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos una imagen de un bosque, la persona que está midiendo el DAP, pero por lo general, ¿no es cierto?, este trabajo se hace uno a uno, es decir, se mide árbol a árbol. Primero, ¿no es cierto?, bosque adulto, y posteriormente estamos midiendo un arbolito, ¿no es cierto?, que está recién creciendo, está en etapa de renovar. Cualitativa. Las variables cualitativas son aquellas que se expresan un atributo o característica. Por ejemplo, afección de una plaga, copa redonda, fuste recto, etc. Ahí tenemos una imagen de diferentes tipos de copas que tienen los diferentes tipos de clases arbóreas. Y posteriormente, ¿no es cierto?, tenemos un bosque ya en forma real, ¿no es cierto?, en la imagen de la izquierda, en la cual, ¿no es cierto?, podemos generar el tipo de fuste, en este caso si está recto, está curvo, etc. Bueno, muchachos, hemos llegado a la parte final del apunte, ¿no es cierto? En la parte final, se le pasó a ustedes, en conjunto con el apunte, debería haber venido una pauta de autoevaluación, la cual contaba con 10 verdaderos y falsos, ¿no es cierto? Eh, 3 preguntas de desarrollo indirectamente, ¿no es cierto?, en la cual ustedes tenían que ir haciendo pequeñas definiciones de cada uno de los árboles, o comparar, en este caso, lo que era dasonomía, dasometría, dendrometría y epidiometría, que eran elementos que estaban en el apunte. También lo que en relación a mediciones, ¿no es cierto?, evaluación, tipo de evaluación del bosque, tenemos la directa, indirecta, cuantitativa y cualitativa, y posteriormente, ¿no es cierto?, un arbolito en el cual ustedes tenían que irle colocando los diferentes componentes que también estaban eh, dentro del apunte. Es decir, ir llenando solamente. Ustedes se podían apoyar con este apunte, ¿no es cierto?, y ver cuánto, ¿no es cierto?, pudieron haber aprendido primero, y posteriormente, si no sabían, ¿no es cierto?, ir consultando e ir posteriormente contestando esta pequeña pauta de evolución. Bueno, muchachos, hemos llegado al final del segundo video, ¿no es cierto?, de la especialidad. Este segundo video trataba sobre las mediciones forestales, ¿no es cierto?, pero su introducción en ellas, es decir, todo lo que es definiciones y la importancia que tienen estas posteriormente al desarrollo de las diferentes actividades que vayamos viendo más adelante, tanto teórica, ¿no es cierto?, como práctica. Es de esperar que estén todos bien. Ustedes y su familia, nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.